Bienvenidos a un episodio más de Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Como siempre le decimos, recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en todos los lados, chicos. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, también aquí en YouTube. Recuerden suscribirse y apoyar este ministerio. Chicos, en el día de hoy tenemos un episodio súper especial. Michael, pero yo quiero saber por qué tú viniste como Eso yo iba a Bien preguntar. bonito, sí, no, porque por eso mismo. Porque esta tenemos... combinación, ¿a qué se debe? Como que vinimos así de manteles largos. Vinimos de gala hoy porque la ocasión lo amerita, porque vamos a tener un tema que es así, formal, que merece toda nuestra formalidad. Vamos a hablar de algo bien interesante. Yo quiero saber de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo Dios intervino en la independencia dominicana. Sí, un podcast hablando de independencia, sí. No solamente hablamos de religión, no solamente hablamos de Biblia, hablamos también de otros temas. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios intervino, si Dios tuvo que ver con nuestra independencia, a propósito de que en esta semana celebramos otro aniversario de nuestra independencia nacional. Vamos a ver si Dios tuvo que ver algo ahí y también de dónde venimos los dominicanos y quiénes somos los dominicanos, Luis. Y para eso tenemos un invitado súper especial que ya también es parte de nosotros, es un invitado de la casa. Con nosotros está el licenciado Juan José Eusebio Martínez Juancho, súper bienvenido. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Contento de poder estar compartiendo con ustedes nuevamente. Como siempre, para mí es un placer y un privilegio estar con la familia. Ustedes son la familia. Juancho, tú tienes el privilegio de que tú eres el único invitado que hemos tenido 2 episodios contigo y vuelves otra vez. Así que tú eres súper privilegiado, que has estado en más de una ocasión con nosotros. Este es el tercer episodio que está con nosotros. Tremendo. Sí. Le llegará el cheque. Juancho, vamos a hablar de la independencia nacional, de quiénes somos los dominicanos y vamos a comenzar hablando sobre eso mismo. ¿Quiénes somos los dominicanos? ¿De dónde venimos? Para saber hacia dónde vamos. Excelente pregunta. Yo hace unos años, durante el año 2012-2013, hice una maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Durante la maestría estudiamos a un erudito en temas de defensa y seguridad de los Estados Unidos llamado Samuel Huntington. Él escribió un libro, una obra muy famosa que se titula ¿Quiénes somos? Y ahí habla de quién es el pueblo de los Estados Unidos. Okay. Quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van. Él hace hasta una proyección de cosas que él escribió, ya murió, y que la estoy viendo que están sucediendo en los Estados Unidos. De manera que yo pienso que esa pregunta que tú acabas de mencionar se la tiene que hacer todo pueblo sobre la tierra. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los dominicanos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, para poder explicarlo tenemos que remontarnos a los orígenes. Estamos hablando de la época del descubrimiento, cuando don Cristóbal Colón se embarca en el proyecto de tratar de llegar a la India para conseguir especies. No podían hacerlo por la ruta habitual porque los otomanos tenían el control de esa zona marítima. Entonces, la vuelta era muy larga por África. Casi la impensable. vuelta era por África. No era por México. En ese tiempo, Hemos avanzado. Para evitar, entonces tenían que dar una vuelta por África, enfrentar los navíos otomanos que tenían control de la zona. Entonces, había ya la idea de que la Tierra podría ser una esfera. No es una idea propia de Colón, pero que él estudió y que entendió que era real. Y eso está en la Biblia. Claro. De manera que yo pienso que Colón, los que analizan la vida de Colón y su biografía, sus escritos, era un fiel creyente en Dios. De hecho, él decía que quería descubrir una ruta para poder encontrar especias, para financiar una cruzada para liberar Jerusalén, que estaba en manos de los otomanos, y reconstruir la Gran Casa. Todo eso está escrito en las cartas y la biografía de Colón. De manera que yo pienso que desde ahí ya Dios va dirigiendo todo lo que fue ese proceso. Colón sale con la teoría de que la Tierra es redonda. Se pensaba que la Tierra era plana. Era una teoría que venía desde los griegos. Sí. Y más atrás quizás, pero él sale pensando que es redonda, con estudios de otros grandes pensadores de la navegación. Y sobre todo creo que con el fundamento de la Biblia, que decía que la Tierra era redonda. Él sale y con ayuda entonces de los vientos alisios llega hacia América. Primero llega a San Salvador, o Guananí, que era como se llamaba, una pequeña isla en las Bahamas. No se quedan allí, sino que llegan entonces acá a la isla de Santo Domingo. En ese tiempo hay discusiones sobre eso, si se llamaba Bohío. Él la describió como Bohío en sus escritos.
Bohío significa casa o gran casa, así la llamaban los taínos, pero eran diferentes grupos de taínos, arawaks, que venían desde el Amazonas en diferentes oleadas. Habían caribes, taínos, arawaks. Y otros le llamaban Quisqueya, otros le llamaban Haití. Está claro que Haití significa tierra alta o montaña, pero por ejemplo en el este de la isla es una planicie, por lo que es poco probable que la isla completa se llamase Haití, porque ellos vivían mayormente en la costa, porque eran cazadores. Sobre todo les encantaba cazar manatí, era una de sus principales fuentes de comida. Entonces eran más de la llanura, de la planicie, por lo que es más probable que se llamara Bohío o Quisqueya. Entonces, que a la montaña le llamaran Haití. Todavía nosotros tenemos en la isla un área que se llama los Haitíes, que hay en los Haitíes, muchas montañitas. Sí. Entonces, la etimología y todo indica que parece que fuera así. Llegan al norte de la isla, establecen allí el fuerte de la Navidad con una de las naves que encalló. Entonces, sabe que fueron 3 carabelas que salieron, una encalló y entonces con los restos hicieron un fuerte que no era una ciudad ni nada, sino simplemente un lugar para estar. Regresan y dan las buenas nuevas de que han encontrado tierras nuevas, pensando que habían llegado a la India, A la India. y por eso le llamaron indios. Hay otras teorías, pero la más socorrida era que pensaban que habían llegado a la India. Y ya luego entonces regresan y fundan en el norte de la isla lo que se llamó la Isabela, que está en Puerto Plata. Ese sí fue el primer asentamiento de europeos fijo en la isla. Y allí se celebró la primera misa, es decir, la primera adoración formal a Dios. A Dios. El primer culto de adoración a Dios se celebró en América completa, aquí en territorio de la República Dominicana. De manera que mi interpretación es que Dios tenía desde el principio un plan especial para este pedacito de tierra. Amén. Amén. Porque la primera vez que se adora formalmente a Dios en un culto fue en la Isabela, Puerto Plata, que fue un culto de agradecimiento, ¿verdad? Porque se habían podido establecer y ya habían formalizado una especie de villa. No era ni siquiera una ciudad formal, sino una villa. Más adelante siguen viendo, ¿verdad?, los espacios en la isla y llegan al sur, a la zona donde está el río Osama, que se llamaba así, y ven que es un espacio idóneo para poder fundar la isla porque tienen agua dulce, ahí mismo el río, tienen agua salada, acceso al mar. Y allí entonces deciden fundar Santo Domingo, que se llama Santo Domingo. Hay varias teorías, pero la más formal y segura es porque fue en honor a Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de la Orden de los Dominicos. Mantengan eso en la mente porque de ahí entonces surge mucho quiénes somos los dominicanos. La ciudad se funda en el 1496. Okay. Y en el 1496 le nombran Santo Domingo de Guzmán. Primero estaba en la zona oriental, lo que nosotros llamamos Santo Domingo Este, Sí. en esa margen oriental del río. Ahí se funda también la primera iglesia, que todavía está ahí, es una pequeña casa pequeña, si se quiere decir. Pero luego, a raíz, me parece que de un huracán, deciden trasladar la isla a la margen occidental, que es donde está ahora la zona colonial, como le llamamos nosotros. Y ahí entonces deciden hacer la primera ciudad formal en el Nuevo Mundo. Entonces, desde 1496, que se funda Santo Domingo, todo el que nace en la ciudad de Santo Domingo, y así también se la llamó a la isla de Santo Domingo, es dominicano. ¿Y por qué es dominicano? Porque dominicano es el gentilicio o una forma de decir de las personas que nacen en Santo Domingo. Entonces, es a veces un error pensar que los dominicanos surgimos a partir de 1844. No, son dominicanos todo el que nació aquí, en la isla de Santo Domingo, a partir de 1496. Y surgimos de 3 componentes raciales principales. Están los europeos, españoles principalmente, pero que no es un europeo blanco 100% puro, sino que la mayoría de los que vino acá eran del sur de España, que es un europeo más mezclado con árabe, con judío, con gente del norte de África, vivaracho, conversador, le gusta el baile, le gusta la bebida. Por ahí se van dando Igualito cuenta. que nosotros ahora mismo. Se van dando cuenta de Aquí por cuando qué. se habla de cultura, se habla de celebraciones, se tiene que hablar
de romo, se tiene que hablar de bebida, de baile, de merengue, música, de merengue, cualquier tipo de- bachata. Esa gente dembow son ahora así, también. los andaluces, vivarachos, fiesteros, la misma forma que tiene el dominicano. Y otro gran componente de las Canarias, Islas Canarias, que de hecho en la composición genética dominicana hay mucho de las Islas Canarias y hablamos muy parecido a como hablan los canarios, a como hablan los andaluces, pero yo creo que más de los canarios que de los andaluces. Todos son de la zona del sur de España. Las Canarias son unas islas que pertenecen a España, pero que están más cerca de África que de España realmente. Y entonces la gran mayoría de los migrantes, de los colonizadores, si se le quiere llamar así, pues vinieron de esa zona principalmente. Ya en 1504 empezaron a traer negros africanos que eran esclavos de los gobernadores que estaban en la isla. Pero durante los primeros 40 años de la colonización, la mayoría de los indios, o taínos, mejor dicho, fallecieron debido a la esclavitud, hay que decirlo, fue una realidad, a las guerras, porque muchos de ellos se rebelaron y decidieron irse a las montañas a pelear. Pero la mayoría murió realmente por las enfermedades, por la viruela y ese tipo de cosas, que ellos no tenían defensa, la inmunidad. Exacto. Para eso. Eso me recuerda el tema del COVID, que fue tan grave porque el ser humano no tenía defensa para eso, porque con los taínos pasó algo parecido, no tenían defensa para esas enfermedades europeas y la mayoría murió rápido por esas enfermedades. Obviamente las guerras también, todo eso. Entonces empiezan a traer ya formalmente esclavos africanos de diferentes regiones de África, Benín, Togo, Nigeria, de todos lados. Y entonces desde el inicio, desde 1514, ya España tenía una peculiaridad y era que permitía el mestizaje, el matrimonio interracial. Y ahí es donde viene la gran diferencia entre la comunidad negra en los Estados Unidos y otros países y la comunidad en la República Dominicana. El sistema español era muy diferente, permitía el matrimonio interracial desde el primer momento. Y había negros casados con blanca y viceversa, con taínos. De hecho, tenemos un héroe muy famoso en la historia dominicana que es el Enriquillo, que era mestizo de la mezcla entre taíno y blanco. Y de hecho fue bautizado, hablaba español perfectamente y se convirtió en un gran guerrero. Y desde el primer momento, de los primeros 20 años de la colonización, ya estábamos empezando a mezclarnos. Y también había la peculiaridad de que los hijos de los mezclados, es decir, el mulato, el trigueño, ellos tenían muchas formas de mencionarlo, cuarterón, quinterón, tenían forma de decir según el grado de mezcolanza. Pero el que se mezclaba inmediatamente adquiría derechos. Era considerado un ciudadano formal de la corona española y adquiría la libertad. Entonces, por eso, desde el principio, aquí no hubo ese gran nivel de esclavitud porque empezaron a mezclarse. Simplemente se dio de manera natural. Así que podríamos hablar del primer pueblo mulato que surge en América y yo creo que del mundo, porque hay pocas naciones que tienen esta característica de ser tan mezclado, tan mulato como el pueblo dominicano. Y eso surge desde los primeros 20 años de la colonización. Entonces ese es el génesis de la composición dominicana. El europeo, el taíno, que quedó muy poco, realmente quedó muy poco, y un gran componente sí africano. De hecho, hoy día se han hecho estudios genéticos a la población dominicana que dicen que el dominicano puede variar, pero en esencia tiene cerca de un 50% de composición europea, cerca de un 40-45% de composición africana y cerca de un 5 a un 10% de composición taína. Y se dice que hace 200 años atrás, en el siglo XIX, era muy parecida a la población de Cuba, a la población de Puerto Rico, donde había cerca de un 70% de población de mayor ascendencia europea. Pero eso tiene su explicación. Ya, Juancho, una pregunta. Como ya, por ejemplo, como por ser de Santo Domingo, nos llamamos dominicanos, pero ¿de dónde surge el nombre de la República Dominicana? República Dominicana. Claro. República Dominicana fue el nombre que decidió darle Juan Pablo Duarte y los trinitarios en el juramento trinitario. Estaba ahí definido desde 1838, que fue cuando se hizo la trinitaria.
y el juramento trinitario. Ahí dice que nosotros seríamos una república libre, independiente y soberana de toda potencia extranjera, la cual se llamará República Dominicana, la cual tendría su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, es decir, que esa bandera que anda por ahí, que tiene una cruz pequeña, esa no era la bandera trinitaria, decía claro que eran cuartos encarnados y azules, es decir, que la cruz atravesaba completamente la bandera. Y entonces ahí estaba definido, y también dice que seremos reconocidos los trinitarios bajo el lema sacrosanto, Dios, patria y libertad. Y eso a diversas partes del mundo le causa Les llama la intriga, atención. le llama la Sí. atención porque nosotros, a buena honra, ¿verdad? Somos la única bandera que tiene la Biblia. Tenemos la Y- Biblia y mencionamos a Dios. y ese lema que Sí. menciona Y ese Dios. lema es Sí. Dios, patria y libertad. Y eso nos lleva a cuestionarnos, chicos, de que ¿quién fue el verdadero padre de la patria? Ahí hay muchas personas, Stanley, que es loco con Mella por ahí, que dice que él es el MVP de la patria porque fue el que tuvo valor, Porque que iba, que dio y que el iba en el Uber trabucazo. con su trabucazo. Ahí El decía, que pop, "Yo- pop". ya yo estoy listo para eso. Sin embargo, hay mucha gente, Duarte, porque fue que El ideólogo, idealizó sí. a mucha gente Mella, alguna gente también menciona Sánchez. a más personas, pero para mí, ¿verdad? El verdadero padre de la patria de República Dominicana fue Dios. Amén. Y comienza, y lo ponen en primer lugar. Dios, patria, libertad. Así como que es el centro. Y Juancho decía ahorita, cuando estaba narrando como el comienzo, de que ellos hicieron un culto, una hora santa, como para Primera iniciar misa, la primera misa. en toda América. Entonces, como que en todo iban poniendo a Dios en primer lugar. Sí, pero es. para llegar a eso, Juancho, de poner a Dios en primer lugar, tenía que haber como una base. ¿Cuál era esa base religiosa que tenía ese pueblo dominicano que basó sus fundamentos en eso, en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿Qué base tenía el pueblo dominicano en cuanto a la religiosidad que Duarte y esos independentistas basaban sus fundamentos y sus estatutos en la palabra de Dios? Claro, vamos a explicar entonces cómo surge ya el proceso de la independencia dominicana para explicarlo bien. Bueno, ese pueblo se formó desde los primeros 100 años de la colonización. España pierde el interés en nosotros, se va a México, a Perú, que eran los lugares más grandes, con mucho más riqueza, y nosotros quedamos como quien dice Abandonado. a nuestra suerte. Había control Desamparados. español, pero era muy... Tan es así que llegaron piratas, controlaron la ciudad, se iban, nos saqueaban. Pero igual el pueblo que estaba aquí defendía su identidad de dominicano, de naturales de la isla de Santo Domingo. En 1621 vencimos a los ingleses que vinieron, se llamó la invasión de Pennyvenables. No lograron conquistar Santo Domingo, se fueron a Jamaica y conquistaron Jamaica, que era de España. Y por eso hoy en Jamaica se habla inglés. Sí. Luego los franceses empezaron a entrar por la zona norte del país, los filibusteros, los bucaneros, los piratas se establecieron en esa zona de la Tortuga y el norte de Haití. Debido a una errónea política que desarrolló un señor llamado Osoria, se llamaron las devastaciones de Osoria. Vieron Sí. que porque estaban extrayendo Biblias protestantes por esa zona y para no calentarse, ¿verdad?, con el rey de España, decidió despoblar esa zona y dejar el oeste de la isla vacío. Entonces ahí entraron los franceses, tomaron control de toda esa zona y no es hasta el Tratado de Aranjuez de 1777, grábense esa fecha, a partir de ahí es que formalmente España le cede a Francia el oeste de la isla porque perdieron una guerra frente a Francia y como no podían pagar, pagaron con tierra, le cedieron el oeste de la isla. Y a partir de 1777, cuando ya aquí no quedaba ni un solo taíno porque o habían muerto en los primeros 50 años o se habían fusionado, mezclado con todos los dominicanos, entonces que surge la colonia francesa de manera oficial y empiezan a traer esclavos africanos. Trajeron 500,000, pero a partir de 1777, porque ya era legal esa colonia. Entonces ahí surge lo que hoy conocemos como el Saint-Domingue o Santo Domingo francés, que era una colonia sumamente explotadora, se convirtió en la colonia más rica de Francia porque se dedicaban a explotar madera, caña, etcétera, pero era un sistema de esclavitud fuerte de verdad, no como el que hubo aquí, que los pocos esclavos que aquí quedaban, que eran menos del 5% de la población,
eran simplemente los criados que estaban en el campo, atendiendo las vacas, atendiendo los conucos. Era el criado de la casa. Ese siempre ha sido el sistema que hubo aquí. Como eran 500,000 esclavos, deciden liberarse de ese yugo que le tenían los franceses. Y surge Haití de un pacto, al igual que como surge la Dominicana de un pacto que le voy a explicar. O sea, que en la isla se hicieron 2 pactos y ambas naciones nacieron de un pacto distinto cada una. Los haitianos en el año de 1801, si mal no recuerdo, hacen el pacto de Bois Caimán o Bosque de los Caimanes, dirigido por un sacerdote vudú. Todo eso está documentado, lo pueden buscar, googlear. Era de Jamaica, bueno, africano asentado en Jamaica, pero lo trajeron a Haití. Y él era como que el líder de la religión vudú. Y con esto no quiero hablar en forma denigrante ni despectiva, sino que hay que entender que es su cultura, es lo que ellos conocieron como religión de África. Eso es lo que es como para los hindúes el hinduismo, para los mahometanos o los musulmanes. O sea, cada quien tiene su cultura y su religión. Eso era lo que ellos conocían. Y deciden hacer un pacto con sus deidades en ese lugar, sacrifican un jabalí y le dicen que si los libran del yugo de los franceses le van a servir por 200 años. Hacen ese pacto, empieza la revolución haitiana y logran obtener su independencia, por lo que en Haití la religión oficial era y sigue siendo el vudú, porque es parte de su idiosincrasia y su cultura y fue un pacto que ellos decidieron hacer. Aún pasado ese tiempo. Aún pasando los porque, 200 años. Porque como que le pasaron los 200 ya. No, y pasaron y lo renovaron. Y renovaron. De manera oficial renovaron ese pacto. Pero es lo que dice Juancho, es lo que ellos conocen. Claro. Si cuando tú estás acostumbrado a hacer algo y de un momento a otro como que lo cambies, es tú quitarle ese pensamiento a todo un pueblo. Exacto, que hay que entender que es su cultura, no es un tema de despectivo, sino que es propio de como cada cultura tiene los japoneses tienen su propia cultura religiosa, los chinos tienen su cultura religiosa, pues los africanos tienen su cultura religiosa. Eso hay que entenderlo de esa manera. Entonces deciden hacer ese pacto, logran vencer a los franceses porque también eran 500,000 y los franceses no llegaban a 40,000. Entonces los exterminaron, los mataron a la mayoría. Ese cerebro como muy... Se extiende el temor sobre toda la isla porque por primera vez los esclavos africanos habían logrado la independencia de su país y en toda la región había un temor porque cómo esta gente lograron esa hazaña de vencer a los franceses. Estamos hablando de los franceses del tiempo de Napoleón, que era el que mandaba en Europa y en el mundo. Y bueno, entonces, poco tiempo después, la República Dominicana, los de la parte este, es decir, los que vivíamos de este lado, que seguíamos siendo colonia francesa hasta ese momento, en el año de 1808 hacemos la batalla de Palo Hincado y al mando de Juan Sánchez Ramírez, que es la calle donde está la asociación, vencen a los franceses y expulsamos totalmente a los franceses de la isla. Los haitianos en su lado, nosotros en el nuestro. Y entonces ahí decidimos no, ahora somos españoles otra vez. Subimos la bandera española, pero España no se da ni por enterada. Y a ese periodo se le llamó como la España boba, porque nadie se enteró de eso. Como España nunca vino ni hizo caso, entonces en el 1821, José Núñez de Cáceres, esa calle famosa que todos conocemos, decide proclamar la independencia ya del país y decide llamarle, creo que quizá de manera errónea, el Estado del Haití español, con la idea de que íbamos a ser parte de la Gran Colombia, ¿verdad? Que era presidida por Bolívar. Estaba Venezuela, Colombia, otros países más de Sudamérica, y que Simón Bolívar y la Gran Colombia iban a ser los protectores nuestros, pero eso nunca pasó, porque realmente los haitianos habían ayudado a Bolívar con armas para poder lograr la independencia de la Gran Colombia, es decir, la liberación de parte de Sudamérica. Eso nunca pasó. Los haitianos ven que nosotros no tenemos quien nos defienda y dicen, pero esto está sencillo. Esto está fácil. Se independizaron. Cojan un par de días. En ese tiempo los dominicanos no llegábamos ni a 70,000 personas. Oye, y ellos eran más de 500,000. Entonces fue algo fácil y sencillo. Entraron, aquí no se tiró un tiro. Saqueado. No había una galleta le dieron a uno, muévelo de ahí. No había nada que discutir. Está bien, tenga la llave. Claro. Esto es suyo. No tenemos nada que hacer, todo eso es suyo. No se peleó, pero también porque había ese temor de cómo esa gente lograron eso. O sea, era lo que se discutía detrás de que esas fuerzas oscuras habían dominado y había un temor en la región por el tema de cómo eso había tenido éxito.
Y bueno, tomaron el control de la nación, duraron 22 años gobernando el país y empezaron a haber problemas principalmente por dos cosas, yo diría. Los problemas grandes vinieron, primero, se apropiaron de las tierras para poder pagar la deuda que ellos asumieron con Francia por su independencia. Aparte de eso, restringieron el idioma español y nosotros, los que hablamos español, empezaron a hablarnos en francés. Pero el peor, entiendo yo, que problema fue que, aparte de que también cerraron la universidad, empezaron a cerrar y a limitar las iglesias. Y ahí entonces el dominicano con eso es No muy come cuento. Cuando ya entonces empezaron a atacar a la iglesia, a reducir el culto, la religión, surge ese malestar en la sociedad que decide entonces que hay que hacer algo y rebelarse. Y entonces hay una acta de separación del pueblo dominicano, también llamado los pueblos de la parte este de la isla de Santo Domingo, antes Hispaniola, redactado por Tomás Bobadilla y Briones, donde se dice claramente todos esos detalles. O sea, eso usted lo lee y eso a veces uno siente que lo está viviendo en el momento. Esta gente vinieron y nos invadieron y con engaños se apropiaron de nuestras tierras, están pervirtiendo nuestra cultura, nos cerraron la universidad y no nos dejan practicar nuestro culto y eso no podemos permitirlo y vamos a separarnos a costa de nuestras vidas. Y así esa es nuestra decisión definitiva. O sea, le dimos una carta a los haitianos formal diciéndole nos vamos a separar. Estamos de acuerdo con eso. Y después entonces fue que vino ya la declaración de independencia oficial, que fue el 27 de febrero de 1844. Surge a través del trabucazo. Creo que es una de las pocas naciones que nace de un trabucazo. Lo dispara Ramón Matías Mella en la Puerta de la Misericordia. Avanzan dice caminando Stalin por aquí. hacia la Puerta del Conde y en la Puerta del Conde izan por primera vez la bandera dominicana que luego se le insertó el escudo que dice el lema verdad sacrosanto de la Dios, Trinitaria, patria y libertad. que es Dios, patria y libertad. Única nación con Dios en el nombre, ¿verdad? En la bandera, en el centro, con la Biblia abierta en Juan 8:32, que dice... Y conoceréis la verdad. La Y la verdad Y la os verdad hará libres. libres. Y desde ahí, por la historia ya todos lo conocemos. Ha sido una nación, entiendo que dirigida y bendecida por Dios de muchas maneras. Amén, amén. Con nosotros podemos compararnos quizás con Haití, que es lo que nos queda más cerca, y vemos la gran diferencia. Probablemente nosotros somos 10 veces más ricos que Haití. Se hizo un pacto para poder independizar a la nación, que fue el pacto de los trinitarios. De ahí es que nosotros surgimos como nación, de ese pacto. Los haitianos surgen del pacto de Bois-Caimán, nosotros del pacto trinitario, que decía en nombre de la santísima, augustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos entendían... Pero entonces, haciendo un paréntesis ahí, ¿existen entonces evidencias cristianas en los padres de la patria? Obviamente, sí, eran practicantes de la fe cristiana, principalmente Se católica. dice que inclusive Juan Pablo Duarte fue, bueno, su hermana escribió un libro, se me olvidó el nombre ahora, se lo voy a poner en los comentarios, pero ella decía que Juan Pablo Duarte, o sea, uno de sus libros favoritos era la Biblia. Correcto, sí, tenían un fundamento cristiano muy sólido. Y entonces hacen ese juramento trinitario en el 1838 y a partir de ese pacto, que fue un pacto con Dios y delante de Dios, entonces se logra el cometido de la independencia cuando nadie pensaba que eso podía ser posible, porque los haitianos eran en ese momento En un número pueblo nos fuerte. prevalecían también. Claro, entonces entendemos que desde ese momento Dios tomó el control y hizo que esa revolución, que se le llamó también la revolución de los muchachos, porque eran jovencitos, Sí. tuviera éxito y lograran el cometido de la independencia. Por eso también en la primera constitución que la propone Duarte, empezaba más o menos de esta manera: en nombre de Dios uno y trino, Rey y Supremo Legislador del Universo. Así iniciaba la primera constitución dominicana. Poderoso eso. Bajo, ¿verdad?, el auspicio de Duarte y todos esos constituyentes y trinitarios que fueron parte de ese proceso. Creo que aunque nosotros estamos hablando hoy en día de la patria, de nuestro pueblo donde nosotros nacimos, cabe destacar que Dios sí tuvo una participación importante en la independencia nacional. Tanto así que los patriotas, ninguno se vanaglorió poniendo su nombre en ninguna insignia dominicana. En la bandera usted no va a ver el nombre de Duarte, ni de Sánchez, ni de Mella. Pero sí va a haber a Dios
patria y libertad, que era Y la Biblia las también. cosas que, y la Biblia abierta, diciéndonos a cada uno de nosotros que poniendo a Dios en primer lugar, no solamente David contra Goliat, vimos cómo Dios venció a alguien más grande que él. O sea, diciendo, con Gedeón también vimos Moisés, cómo, el Mar Rojo. cómo Dios ayudó a un pueblo pequeño, ¿verdad?, a vencer en magnitud a otro. Es decir, que le poner a Dios Entonces, es la clave. En la Así es. República Dominicana también tuvimos, Juan José Eusebio, esa historia lucha. bíblica. O sea, podemos tener nuestro propio libro, leerlo y llevarlo a todas las naciones, porque nuestra independencia nacional es un testimonio vivo de que Dios es grande. Amén. Entonces, a lo largo de la historia, Juan José, también hemos visto cómo Dios ha trabajado. Hemos sido testigos, inclusive en esta época, De mucha protección. de del mucha Señor protección. O sea, hacia hay este pueblo. personas, meteorólogos, que preguntan, ok, ¿cómo un ¿Cómo es que no terremoto nos pasa nada? ¿Y qué en el quita Dios? 2011 fue? ¿Cuándo fue el terremoto Diez. de 2010, 2010, el Haití. tan cerca, de tan magnitud, no afectó esta isla? Como un ciclón, porque Salí muy liso. los huracanes pueden venir categoría 9 aquí, y ahí Sí, en sí. la costa Dan se, su vueltica se ahí, vuelven ¡guau! Se nada. van. Hacen su vuelta. Y, o sea, y nosotros hemos visto zigzag, o sea, bruscos que han hecho ciclones, inclusive, que vienen directo para acá. Nosotros oramos al Señor, nos preparamos, ¿verdad? Es como si tuviéramos como una Un protección. escudo. Y esos huracanes hacen ¡fup!, doblan para abajo y se meten por otro país. Entonces, a lo largo de la historia dominicana, hemos visto la importancia de poner a Dios al mando de una nación, al mando de tus proyectos, al mando de todas las cosas que tú tienes. Entonces, podemos decir, Juan, que a lo largo, o sea, después de la independencia, podemos ver a Dios también trabajando dentro del pueblo dominicano, porque tenemos también la historia de Marilady y Paulino, que son atletas de nosotros, que sobresalen ante el mundo completo Y ponen a y Dios en primer profesan lugar. la fe cristiana, ponen a Dios en primer lugar. No hemos tenido un solo equipo que de cualquier índole, en pelota, en cualquier lado, que no ore antes de salir al terreno de juego. Y si tú calculas y tú dices, no, mira, Estados Unidos tiene más forma de ganar Mucho un más clásico recursos. mundial como nosotros ganamos. Y si se fijan, señores, los clásicos mundial de nosotros, que el que nosotros ganamos, fue el que menos proyección tenía. Porque luego llegaron peloteros más fuertes, llegaron cosas más que decían, no, con estos peloteros vamos a barrer. Y no pasaba. Porque a lo largo de la historia hemos visto cómo Dios te dice, ok, ¿tú estás preparado? Tú no eres entonces. ¿Qué pasó con Gedeón? Gedeón decía, son más que yo, pero yo con esto lo resuelvo. Y le dejó 300 hombres a Gedeón. Entonces, ¿tú quieres decir, Para que no Luis, confíe en su propia fuerza. tú quieres decir que las bendiciones que hemos recibido durante todo este tiempo, quizás los fenómenos que quizás no nos atacan o eso, es porque ponemos a Dios en primer lugar? Claro, eso es ¿Qué evidente. tú opinas, Juancho, sobre eso? Bueno, yo pienso que definitivamente, en mi opinión muy personal, Dios ha puesto una gracia especial en el pueblo dominicano. Amén. Y eso es algo que uno puede verlo de manera tangible. Nosotros nunca hemos perdido una guerra contra ninguna nación. Vencimos a los ingleses, vencimos a los franceses, vencimos a los españoles, vencimos a los haitianos, enfrentamos a los Estados Unidos en 2 ocasiones. No ganamos, pero no nos vencieron. Tuvieron que negociar y salir de la República Dominicana. Y todo eso costó nuestra independencia hoy día. Tú buscas la economía de la República Dominicana, es la número 1 del Caribe completo y número 5 de toda Latinoamérica. El 4º mayor productor de oro del mundo entero. Mayor productor de tabaco del mundo entero. Y ahora andan por ahí la tierra rara también. Y ahora se dice que tenemos 100,000 millones de dólares en tierra rara. O sea que Dios... Ya no vamos a tener que trabajar más nunca nosotros. Ojalá. Estamos Y se becados. reparten bien, ¿eh? Estamos becados. Ojalá. Y se reparten bien, ¿no? Y ustedes ven cómo siempre, hasta en la música, eso resalta. Los dominicanos somos creadores de 3 ritmos que son patrimonio cultural de la humanidad, como son
el merengue, la El bachata y los congos de El Villamella. dembow también, señores, Luis, es una por realidad. favor. Es pero una que- realidad. el El dembow también anda a nivel Yosanda. mundial por Eso, los eso es dominicanos. verdad. Somos los Ah, embajadores pero del hay que dembow. decirlo también, si Claro estamos que hablando de sí. patria. Pero otro ritmo ya a nivel internacional es el dembow. O sea, estamos hablando de cultura y es una realidad. De el cultura, y Yosana. Pero Es que estamos allá arriba y Que Luis tú quieres baja ser más aquí. papita que el mismo papa, como Pero dice Domingo. miren algo. Los otros dos ritmos famosos a nivel de Latinoamérica, o tres ritmos, son el reggaetón, la salsa. ¿Y de dónde son la salsa y el reggaetón? La salsa es una mezcla de ritmos cubanos, pero con influencia de otras islas, sobre todo dominicanos. La salsa la crea un dominicano llamado Johnny Pacheco en Nueva York. Y solamente a partir del toque de Johnny Pacheco como productor de la Fania All Star es que la salsa se convierte en un fenómeno mundial, como música que representó a Latinoamérica. Tuvo que estar un dominicano ahí presente. El dembow, perdón, el reggaetón, se hace mundialmente contagió, famoso de la mano de productores dominicanos, Looney Tunes y casi todos los reggaetones famosos, incluyendo La Gasolina, que fue el primero que despegó a nivel mundial, todos los produjeron productores dominicanos. Así que ahí también tuvo que estar presente la mano dominicana. Parece que hay un don de Dios, ¿verdad? Para que Esta cualquier islita ritmo... chiquita. Oye, cada vez que yo veía en la clase de historia República Dominicana en comparación a todos los países, yo decía, nosotros no somos nadie, ¿qué somos nosotros? Así es. Número 5 en el puntito ahí en el medallero olímpico latinoamericano. Número 5, siendo nosotros una media islita. Si nos vamos a los panamericanos, también somos de los primeros lugares. A nivel olímpico, también somos, siempre nos llevamos un oro, una plata, y tenemos atletas de alto nivel. No pasamos por desapercibidos. A nivel mundial, dentro de los 10 deportistas mejor pagados de la historia de la humanidad, hay 3 dominicanos. Ya. O sea, Dime a ver, el número 1 que anda yo por ahí. quiero sí, preguntarles ¿cómo es? si eso no es una gracia especial que hay Obvio. de Dios en el Sobre pueblo nosotros, dominicano. Yo claro que definitivamente creo eso, pero también, como digo una cosa, digo la otra. Esa gracia también se retira. Así que Claro. tenemos que estar conscientes de que Dios siempre tiene que estar en primer lugar, como dice nuestra bandera, para que esa gracia no se retire del pueblo dominicano. Y tenemos ejemplos. Vimos ahí el pueblo de Israel, como Dios lo guió hasta donde ellos se dejaron, pero un momento que ellos rechazaron a Dios y Dios prácticamente los dejó Si usted quiere cambiar solo, porque cambie solo. ellos rechazaron al Señor y vimos también las consecuencias de rechazar al Señor. O sea, eran el pueblo elegido y tenían todos los privilegios del mundo, pero sin embargo rechazaron al Señor y ya miren cómo han terminado. La bendición y la maldición, todo se Claro. cumplió conforme a Deuteronomio. Así es. Juancho, ya como un mensaje final, darle un mensaje a nuestra audiencia de la importancia de Dios en la construcción de una nación. Así es, Dios es el que pone y quita reyes, Dios es el que decide cuál nación existe sobre la tierra. Ese es el rey soberano real de la tierra. Así que lo mejor que puede hacer una nación es confiar en Dios, ponerlo en primer lugar, y va a ver los milagros que nosotros vemos cada año en la República Dominicana, viendo cómo las tormentas nos esquivan, los terremotos nos esquivan. Bueno, no nos llegan a hacer ningún efecto, Exacto. gracias a Dios. En algún momento podría pasar, Claro. pero todos los años lo vemos y Pero hay que darle gracias a Dios por todo el Y tiempo eso no que indica nos que ha su gracia cuidado. haya ido. Si pasa, o sea, hay que darle Mantener- gracias a Dios igual. Exacto, Claro. mantener esa gratitud a Dios y mantenerlo en primer lugar para que esa gracia especial que Él ha puesto en nosotros no se retire. Donde quiera que llegamos en el mundo entero se siente que hay un dominicano y la gente aprecia esa personalidad especial que tienen los dominicanos. Ese amor al prójimo, ese trabajo Solidaridad, ese incansable. dominicano compañerismo, tiene un esa alegría, encanto esa especial. chispa Así que es. solamente la tenemos nosotros. Y esa entrega a lo que nos ponemos, es difícil que no logremos los objetivos. Así es. Apenas estamos iniciando en el fútbol y ya se está sintiendo. Sí, como- ya estamos hay haciendo una ruido, presión, ahí estamos, hay una- estamos sonando ya, Sí, sí. sí, eso- Señores, Tanto masculino como femenino. Vamos a darle las gracias al Claro. licenciado Juan José Eusebio por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juancho. Y señores, siéntase orgulloso de ser dominicano donde quiera que usted vaya. Y sobre todo, ponga a Dios en primer lugar, ¿no? Porque eso es lo que nos hace diferente a los demás. Señores, esto fue Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando.